Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bakhtas comparte por primera vez la carta que escribió a Yağmur Yüksel. Nadie esperaba estas palabras de su parte. La noticia que conmocionó al mundo del espectáculo turco ha salido a la luz. Bar Bakhtas ha hecho pública, por primera vez, la emotiva carta que escribió a Yağmur Yüksel durante una etapa crucial de su relación. Esta revelación ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y en los medios de comunicación. La carta, cargada de sentimientos profundos, demuestra que hay historias que nunca mueren, aunque los caminos se separen. Todo comenzó cuando en una entrevista reciente, Bar Bakhtas, conocido por su fuerte carácter y su discreción en temas personales, sorprendió al público al mostrar una faceta mucho más vulnerable. En medio de la conversación, sacó un sobre cuidadosamente guardado en una carpeta, lo miró por unos segundos y dijo: "Esta carta la escribí en uno de los momentos más difíciles que viví con Yağmur. Nunca la envié, pero hoy siento que es el momento de compartirla con el mundo". La carta fue escrita hace más de 2 años, durante una pausa en la relación que ambos intentaron mantener lejos de los focos mediáticos. El contenido ha tocado el corazón de miles. En sus palabras, Bar expresa arrepentimiento, amor no resuelto y una necesidad de cerrar ciclos. Querida Yağmur, cada día sin ti fue un eco constante de lo que no supe cuidar. No te escribo para que regreses, sino para que sepas que aún me duele todo lo que no te dije. Este fragmento fue uno de los más comentados en redes sociales, donde miles de seguidores debatieron sobre el trasfondo emocional de la relación. Las frases de la carta se viralizaron rápidamente y muchos destacaron la sinceridad de Bar. No soy perfecto, Yağmur. Pero contigo supe lo que era querer serlo. Por su parte, Yağmur Yüksel, quien actualmente se encuentra trabajando en una serie dramática de gran éxito, fue consultada por la prensa sobre la carta. En un breve encuentro con los medios, declaró: "Me sorprendió mucho que lo haya compartido. No sabía que aún guardaba esa carta. Lo que vivimos fue muy intenso y complicado. Solo espero que ahora ambos podamos estar en paz con el pasado". Los seguidores de la pareja, quienes nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente, han reactivado las redes con mensajes de apoyo, nostalgia y emoción. Algunos incluso han pedido una reconciliación pública, aunque fuentes cercanas a ambos aseguran que no hay intenciones de revivir la relación en este momento. Sin embargo, el gesto de Bar ha sido interpretado como una forma de sanar heridas, no solo personales, sino también mediáticas. Durante mucho tiempo, los medios nos separaron más que ayudarnos. Esta carta es mi forma de decir mi verdad, sin filtros ni titulares sensacionalistas, explicó el actor. Después de que la carta se hiciera pública, varios programas de televisión dedicaron segmentos especiales al tema, analizando línea por línea el contenido emocional y simbólico de las palabras de Bar. En uno de los debates, una psicóloga invitada comentó: "Lo más poderoso de esta carta no es solo el arrepentimiento, sino la madurez emocional con la que está escrita. Es un testimonio de crecimiento personal". Los fans, siempre atentos, comenzaron a recopilar frases de la carta en publicaciones, editando videos con música melancólica de fondo, mostrando imágenes de la antigua pareja durante eventos públicos. Sonrisas compartidas y miradas que ahora parecen tener un nuevo significado. Algunos recordaron entrevistas pasadas donde, sin decirlo directamente, ambos dejaban entrever que lo vivido entre ellos había sido profundo y transformador. En redes sociales, el hashtag #carta para Yağmur se volvió tendencia en cuestión de horas. Cuentas de fanáticos compartieron teorías, algunos asegurando que Bar aún guarda la esperanza de reencontrarse con Yağmur algún día, mientras que otros opinan que esta carta fue simplemente un acto final. Una manera de cerrar un ciclo sin retorno. Lo cierto es que esta revelación ha vuelto a poner en el foco público a una de las parejas más queridas del panorama mediático turco. Aunque su historia terminó hace tiempo, el impacto emocional que dejó en el público sigue latente, y esta carta solo vino a reavivar esas emociones dormidas. Según fuentes cercanas a Bar, él llevaba tiempo pensando en compartir esta carta. Fue un proceso lento, acompañado de muchas dudas. No quería que se malinterpretara, ni que se viera como un intento de llamar la atención. Solo quería ser honesto. Era algo que tenía pendiente conmigo mismo, comentó a una persona de confianza que prefirió mantenerse en el anonimato. Mientras tanto,
Yamur se ha mantenido al margen de las especulaciones, enfocándose en su carrera, aunque admitió que leer la carta removió sentimientos antiguos. No es fácil recordar cosas que duelen, pero a veces es necesario para seguir adelante, dijo en una entrevista reciente donde fue muy cautelosa, evitando profundizar en detalles. Uno de los fragmentos inéditos de la carta que más conmovió a los lectores fue el siguiente. A veces me despierto pensando en cómo sería el mundo si no nos hubiéramos soltado. Si hubiéramos aprendido a escucharnos más y a hablar menos con el orgullo. Me reprocho cada silencio, cada vez que no supe decirte que te amaba, no con palabras, sino con actos. Estas palabras, llenas de vulnerabilidad, fueron ampliamente compartidas por celebridades y periodistas que elogiaron la valentía de Bar al exponer una parte tan íntima de su vida. Algunos incluso señalaron que esta carta podría marcar un antes y un después en la manera en que las figuras públicas turcas manejan su privacidad emocional. La repercusión no solo fue nacional. Medios internacionales, especialmente en países con una fuerte audiencia de series turcas, como España, Argentina y México, cubrieron la noticia con titulares que destacaban la intensidad emocional del actor y la historia de amor truncado. Una carta que cruza fronteras y toca corazones, tituló un reconocido portal de entretenimiento latinoamericano. Pero quizás lo más significativo no fue la carta en sí, sino lo que despertó en la gente, una conversación honesta sobre el amor, el duelo emocional. Y la importancia de expresar lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. Muchos usuarios compartieron sus propias historias, confesando cartas nunca enviadas, llamadas no hechas, palabras que aún pesan en la memoria. Inspirados por Bar, incluso surgió un reto viral llamado Almohadilla Escribe tu carta, donde miles de personas compartieron mensajes abiertos dirigidos a personas del pasado. Algunos buscaron cerrar heridas, otros simplemente liberar lo que llevaban guardado. En ese sentido, la carta trascendió lo personal y se convirtió en un fenómeno colectivo. Mientras tanto, Bar ha guardado silencio desde la publicación. Según su representante, el actor desea mantenerse alejado de los medios durante un tiempo para procesar todo lo ocurrido. Para él, esto no fue un espectáculo. Fue una liberación. Y como toda catarsis, también necesita su pausa, dijo en un breve comunicado. En cuanto a Yamur, los rumores sobre nuevas oportunidades laborales no se han hecho esperar. Productores han mostrado interés en reunirlos en pantalla nuevamente, aprovechando la ola de interés que ha generado su historia. Sin embargo, hasta ahora, no hay confirmaciones al respecto. Lo que queda claro es que, más allá de la fama, los focos y las especulaciones, hay una verdad universal que resuena en esta historia: todos llevamos cartas que nunca enviamos, palabras que no dijimos. Sentimientos que se quedaron entre líneas. Y a veces, compartirlos, aunque tarde, es la única forma de liberarnos. Tal vez Bar y Yamur nunca se reencuentren. Tal vez cada uno siga su camino, llevando consigo lo aprendido, lo vivido y lo amado. Pero esta carta, ya inmortalizada por la emoción colectiva, seguirá siendo un testimonio de que incluso en el silencio más profundo, el amor encuentra una forma de hablar. Y así, la historia que parecía haber terminado, escribió un nuevo capítulo. No uno de reconciliación, sino de sinceridad. Porque a veces, lo más valiente no es volver, sino saber decir adiós con el corazón abierto. Queridos espectadores, ¿qué opinan ustedes sobre esta carta tan conmovedora? ¿Creen que aún hay amor entre Bar y Yamur? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like si les ha gustado esta historia. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo.